Hola muchachos, buenos días. ¿Quién me falta exponer? Valencia, Lima. A eh, ver, proyecten por favor. ya, Valencia, ¿no? ajá, sí, Valencia, ¿con quién más? con Nima, Solo. Córdoba. Allá, Nima y Cornejo. Ya, listo muchachos, adelante. Nima y Valencia, Ya, adelante, adelante. ya, por ahí le comparto. Sí, puedo observar, ingeniero. Sí, sí, adelante muchachos. Ya, a ver, ¿qué tal? Buen día, ingeniero. Hoy vamos a exponer el proyecto de investigación, ¿no? Primeramente, la carátula, ¿no? Nuestro título es influencia de polvo de conchas de abanico prehumedecido en características geométricas y compresión en ladrillos ecológicos. Chulucanas Piura 2026. Como autores tenemos a Nima Córdoba, Jefferson y el que les habla, Valencia Cernaque, Wilmer Jean-Pierre, en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Campus Piura, con nuestro asesor, Magister Chirinos González Miguel Armando. En nuestra problemática, la ONU 2023 advierte que el planeta agota recursos. Cambiar hábitos y energías sostenibles es urgente. En Cholucanas se detecta la producción artesanal de ladrillos con variabilidad dimensional y baja resistencia. Se propone añadir polvo de conchas de abanico prehumedecido. En nuestro problema general, ¿en qué medida el prehumedecimiento de polvo de conchas influye en los parámetros geométricos, dimensionales, tolerancias y estabilidad dimensional, y la resistencia a la compresión del ladrillo ecológico en Chulucanas Piura 2026? El objetivo general será determinar la influencia del polvo de conchas de abanico prehumedecidos en características geométricas y la resistencia a compresión de ladrillos ecológicos fabricados en Chulucanas Piura en 2026. La hipótesis es la inclusión de polvo de concha de abanico prehumedecido influenciará significativamente las propiedades geométricas y resistencia a la compresión de los ladrillos ecológicos producidos en Chulucanas en el año 2026. Como problemas específicos tenemos: ¿cuál es la diferencia en dimensiones y tolerancias geométricas entre ladrillos ecológicos con y sin adición de polvo de conchas prehumedecidas? ¿Cómo varían la resistencia a la compresión de distintas formulaciones con polvo de conchas en función del tiempo de curado? ¿Y qué relación existe entre la proporción de polvo de conchas prehumedecidas y propiedades mecánicas? ¿Y cuál es la mezcla óptima? Como objetivos específicos tendremos evaluar comparativamente las dimensiones y tolerancias geométricas de ladrillos con o sin adición de polvo de conchas, cuantificar la resistencia a compresión de las distintas formulaciones y su variación con el tiempo de curado, y analizar la relación entre las proporciones de aditivos y las propiedades mecánicas para identificar la mezcla óptima. Como teoría o aporte teórico fundamentalmente en la investigación, tenemos como autores a Pequeri et al. 2023, ¿no? Con su título de Producción de agregados artificiales activados con alcálisis mediante la pelatilización de cenizas volátiles y corea de polvo de conchas marinas, que es un artículo científico. Como aporte, se elaboraron rellenos artificiales activados. Los resultados mostraron que hasta un 15% de polvo de residuos de conchas mejoraba la esfericidad y la densidad y la resistencia a la compresión. Y donde se encuentra publicado es un artículo, ¿no?, científico Innovative Infrastructure Solution de Scopus. A ver, como otro antecedente, ¿no? Tenemos al autor Bajadori et al. 2023 con su título Efecto de polvo de conchas marinas y Lumachel sobre la resistencia a la compresión a altas temperaturas y la durabilidad de hormigones a base de conchas.
El aporte teórico es que se realizó el efecto de polvo de concha sobre la resistencia a altas temperaturas y la durabilidad de las matrices cementosas. Los resultados mostraron con un 10% de polvo de cáscara a 400 grados Celsius. La resistencia se mantuvo a 35 megapascales y la pérdida de masa fue inferior al 8% y se redujo la porosidad. Igualmente se encuentra publicado en un artículo de Innovate Infrastructure Solution. Como tercer antecedente, ¿no? Tenemos a Mauricio Villarreal y Farfán Córdoba, ¿no? Con el título Hormigón estructural modificado con cal de concha de abanico, concreto estructural modificado con cal de concha de abanico. A ver, su aporte teórico es la opción para integrar valvas de conchas de abanico en desechura, los residuos de construcción y demolición como agregado en la producción de adoquines para el tránsito peatonal. Los resultados mostraron que todas las construcciones excedieron la resistencia y el mínimo exigido por la norma de las proporciones de 20%, 40% y 60%. No comprometen la integridad estructural y se encuentra publicado en el repositorio institucional. A ver, ahora en los enfoques tenemos un enfoque cuantitativo, ¿no? Se basó en la medición numérica de variables físicas y mecánicas mediante ensayos de laboratorio y análisis estadístico deductivo. El tipo de investigación es aplicada, orientada a generar el conocimiento técnico y alternativas tecnológicas para solucionar el problema práctico del comportamiento de ladrillos artesanales. El diseño es experimental puro, transversal y factorial. El factor de porcentaje de polvo de concha de abanico promediado en un 5, 10 y 15%. El alcance es explicativo. Se establecerán los límites técnicos para determinar la relación causal entre el prehumedecimiento del aditivo y el desempeño estructural de ladrillos ecológicos en Cholucanas. Bien, docente, buenos días, compañero, buenos días. Para continuar, bueno, vamos a explicarnos lo que es la tabla de operacionalización de variables. En este caso, la primera variable es la variable independiente, que es polvo de conchas de abanico prehumedecido. En esta diapositiva, como tal, primero se presenta un breve concepto, ¿no? En este caso, basado en el autor Bandari y Tandy en el año 2024, el cual indica, ¿no? De que se presenta un aditivo biogénico rico en calcio, adicionado por humedecimiento para mejorar su trabajabilidad e integración en mezclas de suelo-cemento. Además, como definición operacional, se explica, ¿no? Cómo lo medimos en laboratorio. En este caso es por una definición porcentual sobre el peso total de la mezcla. En este caso estamos considerando lo que es el 5%, 10% y 15%. Además, el contenido de humedad del polvo de antes de dosificar y la granulometría. También la dimensión principal, controlamos la dosificación de la mezcla, eh, cuyo indicador es el porcentaje de adición. En este caso, la escala de medición es de razón porque trabajamos con porcentajes y medidas, ¿no? Que tienen un cero absoluto y permiten comparaciones. Además, facilita el análisis estadístico posterior que se realizará en ANOVA, ¿no? Siguiente variable, por favor. En este caso, la variable es características geométricas, es la variable dependiente. En definición conceptual, nos basamos en el autor, que es la norma americana en el año 2022,
definen, ¿no?, como las características geométricas son los parámetros dimensionales y de forma que determinan la conformidad de una unidad de albañilería, ya sea largo, ancho, alto y el alabeo, la concavidad y convexidad y el comportamiento estructural en los muros. En el caso de la definición operacional, se detalla cómo lo medimos en el laboratorio, ¿no? Tomamos las dimensiones con instrumentos de precisión y calculamos la variación porcentual. Asimismo, se verifica el cumplimiento de las tolerancias establecidas por la norma aplicable. Las dimensiones, en este caso, es la variación dimensional y el alabeo, lo que estamos considerando. En los indicadores, no, como tal, verificamos todas las dimensiones, en este caso, variación de largo, la variación de ancho, el alto, la concavidad y la convexidad. La escala de medición lo mantenemos en de razón, ya que son variaciones en porcentaje, ¿no? Siguiente variable, por favor. Ya como último, tenemos la otra variable dependiente que es la resistencia a la compresión. En este caso, también nos basamos en la norma americana del año 2024, la cual nos define, ¿no?, que es la máxima tensión axial que una unidad de albañilería debe soportar antes de fallar, y también que es el indicador principal de su capacidad portante y seguridad estructural. En cuanto a la definición operacional, se detalla el procedimiento. Las muestras se ensayan en forma destructiva en una prensa a los 7, 14 y 28 días, registrando su carga máxima de rotura. Para cada dosificación se presenta el resultado de n réplicas según la cantidad considerada y se registra la desviación estándar y el coeficiente de variación. Las dimensiones, en este caso es la resistencia mecánica. Los indicadores se dan en el esfuerzo de compresión en megapascales o kilogramos por centímetro cuadrado, y la escala de medición es de razón. En la práctica nos ayudará para comparar medidas entre tratamientos y determinar si las diferencias son significativas. En lo que concierne a las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, en este caso la población, se determinará, ¿no?, que son las unidades de, de albañilería producidas. En este caso, la población de estudio como tal se define por la cantidad para garantizar la homogeneidad de los datos. Se está utilizando el criterio, ¿no?, de dejarlos el susecado a los 7, 14, 28 días, además de la técnica e instrumento para aplicar. En este caso no se basa en que nosotros no requerimos un instrumento, por lo tanto no lo validamos, ¿no? No necesitamos una validación, puesto que la recolección de datos se ejecutará empleando instrumentos estandarizados, ¿no? En este caso, por ejemplo, la norma ASTM, ¿no? Entonces, esto nos garantiza de manera de que la validez del contenido, constructo y criterio del ensayo de complexión. Además, en cuanto al análisis de consistencia, al tratarse de un diseño experimental puro, fundamentado en la ruptura mecánica de las unidades de albañilería, ¿no? Entonces no aplicamos coeficientes estadísticos de confiabilidad como el alfa de Combrowns. Bien, para avanzar o explicar los aspectos administrativos, en este caso detallamos, ¿no?, lo que son los recursos no monetarios y los monetarios. En los recursos que son no monetarios tenemos los recursos humanos, servicio de terceros, equipos y bienes duraderos,
los pasajes y viáticos, materiales e insumos. Como tal, se detalla la cantidad prevista para cada uno de ellos, dando un total de 14.100 soles en lo que son recursos no monetarios. Para los monetarios se detalla los recursos humanos, servicio de terceros, equipos y bienes duraderos, pasajes y viáticos y los materiales e insumos, considerando que el servicio de terceros es lo que nos demanda de mayor costo, ¿no? Que en este caso incluye lo que son los ensayos, sea ensayos de granulometría, ensayos de compresión, de variación dimensional y de alabeo, dando un total de 1.120. Además, nosotros estamos considerando para equipos y bienes duraderos una prensa manual para ladrillos, lo cual incluye un molde, ¿no? En este caso, el costo de esta prensa, cotizándolo, es 950 soles. Entre pasajes y viáticos tenemos 300 soles. Los materiales, en este caso es el cemento Portland tipo 1, la tierra para la mezcla, la arena fina, y en este caso también hemos considerado sacos de polietileno, dando una suma de 210 soles. En total de los recursos monetarios, tenemos 2.580 soles que serán cubiertos por los investigadores. Bien, finalizando la exposición, tenemos lo que es el cronograma de ejecución. Como tal, la adaptación al formato se empezó en la semana 1, la recopilación de información estuvo comprendida entre la semana 2 y la semana 5. Para el análisis de datos, lo tomamos de la semana 6 a la semana 7, la discusión de resultados entre la semana 8 y 9, conclusiones semana 10, elaboración del artículo semana 11 y 12, eh, la postulación, bueno, eso que estamos pendientes, ¿no? Y la sustentación entre la semana 14, 15 y 16. Ya vi, muchachos. Vayamos a la primera diapositiva, por favor. Bien. Ya. En esta diapositiva, ¿cuál es su variable independiente? El Nuestra polvo variable. de conchas de abanico, prehumedecido. Prehumedecido, ¿verdad? Sí. Sí, Y la variable dependiente, Características geométricas y la compresión de ladrillo. La, ecológicos. Ya, ajá. genial, bien. Ahora, a mí me llama la atención este término de acá, prehumedecido. ¿Cómo van a trabajar eso? De eso lo vamos a trabajar no en porcentajes, ¿no? Del 5%, 10% y 15%. Tenemos que adicionarle el polvo prehumedecido, ¿no? Ya, Para a nuestros ladrillos ecológicos. ya, Es el pero término. pero en prehumedecido, recuerda que en prehumedecido debemos controlarlo, ¿sí o no? Mayormente, pues la humedad sí, se claro. controla en porcentaje, ¿no? Tú cuando obtienes la humedad de un suelo, lo obtienes en porcentaje, ¿no? Sí. Ya, y este valor de acá, ¿cuál es? Mm. ¿No? Porque se sabe que se sabe que la concha de abanico, las cenizas, todo esto de acá, Absorbe humedad. absorbe humedad, ¿no? Se absorbe humedad porque supuestamente tiene un área superficial más grande, ¿no? Y poco teoría Es, más. no Claro, por era, sus mismas propiedades. Claro, el detalle es que ustedes van a contrarrestar eso prehumedeciéndolo. no sería por el tiempo, ingeniero, un día antes, o usted Prehumedecido. quiere que lo manejemos por porcentajes, No, o sea, porque, mira, o sea, es prehumedecido, lo que va a ser prehumedecido es el polvo de conchas. exacto, Claro, solo eso. O sea, solo eso. O sea, quiere decir que al polvo, ¿no? Vas a tener ahí las partículas de polvo de concha acá, y a esto Ujú. tú le vas a echar agua, ¿no? exacto. Le vas a echar Claro, agua, pero el problema es cuánta agua. Ese es el dato que ustedes tienen que saber. ¿Cómo? Un porcentaje.
tendrían que revisar los papers, ¿no? Revisen los papers, porque Ya. obviamente la IA, ¿no? La IA recomienda que hay investigaciones, ¿no? Y el polvo de concha de abanico no es novedoso, ¿no? Pero soporte de ustedes es que lo van a trabajar de una manera prehumedecido. Ese soporte de ustedes, ¿no? Están llenando ese vacío, prehumedecido. Pero sería buscar recomendaciones, por ejemplo, eh, ¿cuánto de agua? ¿Cuánto de agua, por ejemplo, no sé, en 100 gramos de polvo de concha, cuánta agua le van a echar a esos 100 gramos, ¿no? Esa sería la relación agua y tiempo también, porque no podemos dejarlo mucho tiempo porque si no se quita las propiedades de material. A ver, mira, no confundas, no confundes el fraguado con el prehumedecido. Lo que va Ya, a ser prehumedecido es solamente el polvo de las conchas, nada más. claro, Una vez, solamente. sí, una vez que tú ya, digamos como que ya hiciste tu mezcla, ¿no? Ya tienen que saber cuál es su resistencia de diseño, ¿no? No, su resistencia de diseño de los ladrillos ecológicos. Tienen que saber cuál es la resistencia de su ladrillo ecológico. Tienen que saber las dimensiones de sus ladrillos ecológicos, ¿no? Tienen que tener claro todo eso. Entonces, eh, una vez que ustedes ya preparan su mezcla, supongamos que es 210, ¿no? Y tienen su agua, agregado grueso, agregado fino, ¿no? Y aditivo, tal vez. El polvo de concha de abanico va a reemplazar el agregado fino, ¿no? Ustedes ya han definido los porcentajes, ¿verdad? Ya lo han Sí. definido los porcentajes, tienen porcentajes ya predefinidos, ¿no? En base a los papers, ¿no? La evidencia, pero no han definido cuánta agua va a llevar el polvo, ¿no? Si va a ser constante, va a ser constante, me imagino, ¿no? Supongamos, de 1 kilo, de polvo de concha. Necesitamos evidencia para saber que a ese kilo, supongamos que está en un recipiente, ¿no? Está en un recipiente. Y aquí está el kilo de polvo de concha. Necesitamos saber cuánta agua le vamos a echar a ese kilo. Para que una vez que ya está sumergido, ahí viene lo que menciona, lo dejamos para que absorba bien, ¿no? Lo dejamos sumergido 24 horas, tal vez, ¿no? Lo dejamos sumergido 24 horas y ahí recién entra a tu diseño de mezcla, a tu diseño de mezcla 210. Así es, ¿ya? Y Ya. tienen que tener cuidado también con la granulometría del polvo de conchas. Recuerden de que el polvo tiene que ser muy fino, ¿no? Este agregado fino de acá tiene lo que son los usos granulométricos, ¿no? Los usos granulométricos no es nada más que dos curvas, ¿no? Dos curvas, y su curva de granulometría tiene que encajar en eso, ¿no? Tiene que estar dentro de estas curvas. Esos son los usos granulométricos. O sea, quiere decir que el, la, la manera, ¿no? El proceso mecánico en que ustedes van a generar, van a producir ese polvo de conchas, debe tener, el tamaño de esas partículas debe estar dentro, debe tener la granulometría adecuada, porque ustedes van a reemplazar, ¿no? ¿Cuántos son los porcentajes de reemplazo del polvo? 5, 10 y 15%. Ya, 5, 10, 15. O sea, quiere decir de que ustedes van a agregar así, ¿no? Van a tener un grupo de 5% de polvo, 95% de arena, 10% de polvo, 90% de arena, 15% de polvo y 85% de arena. Así es lo que ustedes van a trabajar. Pero la consulta es, ¿no? Obviamente yo ya tengo todo, pues, ¿no? Yo ya sé la cantidad y ustedes necesitan evidencia, es saber cuánta agua va a llevar su polvo, el polvo de concha, ¿no? Ya. Obviamente, eh, también el polvo de conchas, en laboratorio se le hace lo que es el contenido de humedad, ¿no? Lo meten al laboratorio, todo, lo meten al horno, ¿no? Lo secan y le sacan, pues, ¿no?
Mayormente es contenido de humedad muy bajo, 1%, 1,2%, muy bajo, ¿no? Pero ustedes tienen que llegar, tienen que encontrar cuál es ese óptimo contenido de humedad, porque el título dice aquí, prehumedecido. Entonces ustedes al prehumedecerlo, ya no corren el riesgo de que este polvo de conchas le quite agua a su mezcla. Y ya no van a necesitar plastificantes. Esa es la idea. Entonces la chamba de ustedes es con vapors, pues, ¿no? Abran el notebook, busquen en Invention, busquen en Consensus, en Perplexity, mayormente, pues, valores cercanos, pues, ¿no? Que no esté ni tan saturado, porque este puede ser el recipiente y el polvo de agua, el polvo de conchas de abanico llega hasta la mitad, ¿no? Y si nosotros lo ponemos todo de agua hasta acá, va a estar totalmente saturado, ¿no? 100% de humedad. Y esa tampoco es la idea, ¿no? Porque podría dañar nuestra relación agua-cemento de nuestra mezcla. Entonces tendría que ser, pues, no sé, un 20, un 30%, un contenido óptimo, ¿no? No al azar tampoco, también con evidencia, ¿no? Esa es la chamba que hay que hacer ahorita. Porque al sustentar eso ustedes, el jurado le va a preguntar, ¿pero qué tiene prehumedecido? No, que le vamos a echar agua. Ya, pero ¿cuánta agua le vas a echar? Eso debes controlarlo. Ah, ¿Ya? Ok, siguiente. Siguiente diapositiva. Ya, en lo que refiere a la realidad problemática, recordar que la realidad problemática siempre son porcentajes y números. Siempre son números. La realidad problemática ustedes han hecho en su informe, en proyecto de investigación, números. Números a nivel internacional, nacional y global. Y, perdón, y local. ¿Ya? Aquí hay una fuente, hay un organismo internacional, pero no hay un número. No hay un número que sustente su problema. Tiene que ser un problema, tiene que ser un problema que se conecte con su solución de ustedes, con su solución de ingeniería. Su solución de ingeniería es agregar polvo de conchas a los bloques para ladrillos ecológicos. Tendrán que conectar qué problema hay para que su solución sea esta, ¿no? Que hay muchos desperdicios, residuos marinos, ¿no? En Chulucanas has visto que se deteriora rápido el tema de las unidades de la minería. Esa es la forma de cómo se conecta el problema con la investigación. Recordar que el problema se encuentra en los tres niveles y que su solución es al problema. Y su solución es su título de investigación. Esa es una manera de sustentar la realidad problemática. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Ya, en lo que refiere al objetivo general, a ver, veamos, dicen que medir el procedimiento de a ver, ustedes, a ver, Wilson Valencia, ya, a ver, Gandillos, influencia, ¿no? Ya tienen objetivo determinar la influencia del polvo ya. ¿Cuál es la influencia? Ya, han visto, mira, el objetivo general está tal cual, aquí en el notebook, determinar la influencia del polvo de conchas de abanico prehumedecido en las características geométricas y la resistencia y en la resistencia a la compresión de ladrillos ecológicos. Piura 2026 ya. Tu objetivo general solamente colocar desde acá en adelante. Determinar la influencia del polvo de concha de abanico, ajá, en las características geométricas y en la resistencia a la compresión. Ya, excelente. Ahí está bien. Aquí.
aquí en Notebook, ¿ya? Ustedes tienen que ser directos acá. Recordar que lo que aparece aquí tiene que ser prácticamente transcrito. Transcrito lo que está en objetivos y transcrito lo que está en hipótesis. Solamente cambiar unos cuantos términos. Por ejemplo, si acá dice determinar la influencia del polvo, tu objetivo, tu problema general tendría que ser ¿cuál es la influencia? Nada más. ¿Cuál es la influencia del polvo de conchas de abanico promenecido en las características geométricas? Listo. Porque tu objetivo empieza con influencia. Tu pregunta tiene que ser, ¿cuál es la influencia? Nada más. ¿Cuál es la influencia? Y todo, no, pero estoy hablándote del problema. El problema. Ya, estamos en el problema. ¿Ya? En el problema sería, ¿cuál es la influencia? Nada más. En la hipótesis sería, la hipótesis sería, a ver, les voy a mandar, ¿se han revisado el notebook? ¿O han trabajado aparte? Ya, les voy a mandar, ya, ahorita les mando a ver un momento. Valencia, ¿no? Valencia. Lima, Valencia. Y Anima, le estoy enviando Anima, ¿ya? Ahí están los objetivos tal cual como deben aparecer. Ya, determinar, ahí los han cambiado, ¿ya? Quédate con los que aparecen en Notebook. Quédate con los que aparecen en Notebook y agrégale el último objetivo que es la viabilidad económica. La viabilidad económica es clave, ¿no? O sea, ya van a encontrar la dosificación óptima del polvo de concha promedido y ya le hacen el análisis de costos unitarios a ese, ¿no? No hay más. Ya, siguiente. Tienen que le da acceso al documento, por favor. Está para solicitar acceso. Ya lo estoy compartiendo. Mm. Y ahí está. Ya, listo. Ya, en el Sí, tema de los... Mira acá, dice mayúscula, debería ser minúscula, es una coma, no es punto final. Los resultados mostraron que hasta un 15% de polvo de residuos de concha mejoraba la esfericidad, la densidad y la resistencia a la conversión. Bien, buen dato. Siguiente. Ya, mira, por ejemplo aquí, si todo está en negro, de aquí está en negro, un solo color, ¿no? Un solo color para una adecuada presentación. Y se analizaron el efecto del polvo de concha sobre la resistencia de las temperaturas. Los resultados mostraron que con un 10% de polvo de cáscara, a ver, aquí dice cáscara, ¿no? Se analizaron, acá dice debe ser se analizaron, ¿no? Se analizaron el efecto del polvo de concha sobre la resistencia a las altas temperaturas y la durabilidad de las matrices cementosas. Los resultados mostraron que con un 10% de polvo de cáscara, dice aquí no cambia, ¿no? Cambia Ya, ya. cáscara, ¿ya? Ten cuidado ahí. Ya dice, la resistencia se mantuvo a 35 megapascales. Tú sabes que en Perú utilizamos kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Hay que trabajar con eso, Sí. Ya. Mm. ¿ya? La pérdida de masa fue inferior al 8% y se redujo la porosidad. Bien. Siguiente. Bien, estudiaron el efecto de la cal de la cáscara de abanico. Cáscara de abanico. ¿Será cuál? ¿Cáscara a qué se refiere ahí? Pongo que a la cáscara de concha, ¿no? De Es abanico. que viene a ser la parte, claro, la concha ya como está seca, ya es solamente la parte de afuera, el Ya, caparazón, como quien le llama. exacto. Los resultados mostraron que el 5% de cal alcanzó después de 28 días, lo que supone un 24% más que ya. Acá dice que, o sea, la cal
el efecto de la cal de la cáscara de la, o sea, la cal. No, o sea, digamos que de la concha de abanico hicieron cal, Eh, Hay que recordar que la concha contiene cal. la Este, concha contiene cal. claro. O Ya, sea, ya está bien. justamente, claro. Ya, adelante, siguiente. Ya dice utilización de aquí, ya puede ser, ¿no? Pero pone qué universidad, pues, ¿no? Repositorio institucional, ¿qué universidad es? Ya. De aquí le voy Hay que a poner. colocarle ya. La opción dice, utilización de valores de concha de abanico y residuos de construcción civil en la elaboración de adoquines. Dice, la opción para integrar valores de concha de abanico, desechura los residuos de construcción de organización como elevada en la producción. Productores mostraron que todas las construcciones excedieron de la resistencia. El mínimo exigido por la norma de las construcciones media. Ya, aquí estos resultados de acá no conectan con tu investigación. Los resultados tienen que conectar con los datos que a ti te interesan, con las Ya, variables, ¿no? Resistencia a la Con compresión de las compresión. unidades, ¿no? De los bloques compresión. ecológicos, Ah, ya. ¿no? Y aquí Ya, no entonces, hay esos datos. ya. Ya, Hay que siguiente, cambiar. siguiente. Ya, mira, aquí le podrías poner, en vez de ser tan genérico, tú ponle, pues, ¿no? Se va a medir, vamos a tomar datos de, por ejemplo, de la resistencia de las unidades, ¿no? De los ladrillos ecológicos. Creo que es el énfasis B. ¿Qué más datos vas a tomar? El alabeo, las características geométricas, ¿no? Alabeo, sus dimensiones. Ya, esos también son datos, ¿no? Alabeo, por ejemplo, pones alabeo en milímetros y otras propiedades más con su unidad de medida, ¿no? Claro. Ya, Porque ese texto ya está muy genérico, pues. Ya. Eso también, genérico. Ese sí está bien, ¿no? Promedios 5, 10 y 15. Aquí ya tienes que saber, este ¿Cuánto? promedio ya tienes que saber con cuánto agua, por ejemplo, la relación de agua, ¿no? Por ejemplo, cada ya, 1 kilo de polvo 0,5. le vamos a echar 250 gramos de agua, Ya. ¿no? ciento claro. veinte 125, ¿ya? Siguiente, A ver. Siguiente. ya, mira, aquí respecto a esta citación, ya más sintético, más sólido, más conciso, ¿ya? Y es uno, pues nomás, es según Rao et Al. al. Un solo autor, ¿no? Un solo nombre, un solo apellido. Indica, y más resumido, ¿ya? Ya. Aquí no es Ya, ejemplo, ya, o sea, tú ya estás definiendo los porcentajes. Ya no es necesario que coloques ejemplo. Además, se registra el contenido de humedad del polvo producido, ya. Este es el detalle, la cantidad. Aquí lo estás colocando, ¿no? El contenido de humedad del polvo producido, porcentaje antes de la dosificación. Se manipulará y medirá a través de diferentes dosificaciones añadidas al diseño de mezcla de los ladrillos psicológicos respecto al peso total de la mezcla. 5, 10 y 15. Además, se registra el contenido de humedad del polvo prehumedecido. Ya, claro, tienes que saber cuál es tu contenido de humedad antes de agregarlo, antes de la dosificación, ¿no? Tienes que saber su contenido de humedad. Aquí los indicadores, por ejemplo, tienes dosificaciones de la mezcla. Sí. eh, Habría que, mira, aquí en las dosificaciones, o sea, ustedes, ¿cómo van a trabajar? A ver, ¿cómo los van a fabricar? Sus ladrillos Eh, ecológicos. es una relación de suelo-cemento, no sé si recuerda, que nos ¿Ya? recomienda. Sería suelo que contiene arcilla y arena, el ¿Ya? cemento.
y el polvo de concha, ¿no? Y el Bueno, polvo. agregando, prehumedeciéndolo, ¿no? En porcentaje. Pero queríamos quitarle, ¿no? En la relación porque en el artículo que nos, bueno, en la página que Se nos compartió. mandó, tenía que la relación de suelo era un 75% y un ¿Ya? 25% era de arena, ¿verdad? Para que complemente. Queríamos quitarle al suelo y agregarle ahí el polvo de concha. Ya. Ya está bien. Ya, siguiente. A ver si... Siguiente. Ya, aquí en las características geométricas, mira, ponle una sola variable. Ya, características geométricas ¿y qué más era la otra? La siguiente variable. Resistencia a la Y compresión. A ver, ahí compresión. ponle de positivo 11. A ver. Ya, resistencia a la compresión. Ya, entonces una sola tabla. Ya regresa a la tabla, a la diapositiva 10. Ya, Y aquí pones características geométricas y resistencia a la compresión. Una sola variable dependiente, ¿ya? ya, Y aquí ya lo Ah, ya, pones. para Aquí trabajar tú con una pones, sola entonces. sí. una Y aquí sola. abajo pones dimensiones de la resistencia a la compresión, ¿no? ¿Cuáles has puesto? A ver. Resistencia mecánica. Listo. Eso lo pasas a la anterior tabla. Una sola tabla unificada. Ya, ¿Y el autor ¿Ya? también lo definimos uno solo? Sí, búscate un autor que hable de ambos, pues, ¿no? O ya lo Claro, de ambos citas sería. citas a dos, o haces un parafraseo, y que eres libre, pues, ¿no? Pero siempre y Ya, cuando citando, dándole claro. los créditos. Ya, en lo que refiere a la población ahí, ya, aquí viene lo bueno. ¿Cuántos ladrillos van a hacer? Tienen hemos 5, acordado en 10 y 15. ¿Ya? 45 Ya. unidades. ¿Cuáles son los ensayos que van a hacer? ¿Ya están definidos? Claro, los ensayos de compresión y de características dimensionales, ¿no? De alabeo, La veo. medir, medición. Espera, mira, Ya, eso tiene es que estar. alabeo, A la ver, variación dimensional, ya, a ver. el de compresión y también habíamos considerado A ver, el ensayo de granulometría déjalo ahí para en el esa polvo. tabla. Deja ahí en la tabla. En la tabla. Sí, en la anterior, sí. 10. Ya, tienes variación dimensional, ya la veo. ¿Son dos propiedades diferentes o no? Mm, ¿Son dos ensayos diferentes? Sí, vari- No, la variación dimensional son estos tres y la veo concavidad y convexidad, ¿no? O sea, son dos. O sea, sí, tienes claro, son variación dos ensayos dimensional, diferentes. ya, variación dimensional, ya la veo. Ya, a ver, regresemos a la población y muestra. Ya, tienes variación dimensional, alabeo y resistencia a la compresión de unidades, De ¿no? las unidades. Ya. ¿Cuántas variaciones dimensionales vas a tomar dato? ¿Cuántas variaciones dimensionales y cuántos alabeos? Recordar que tienes esto, ¿no? 5, 10 y 15. Serían cinco unidades para cada ensayo. A ver, tienes variación dimensional, alabeo. Pero ahí en la variación dimensional y alabeo creo que consideraríamos las mismas 5 unidades porque, bueno, no afectaría, ¿no? Que midan, No se destruye. ajá, no se destruyen. No se Ya, no destruyen. son ensayos destructivos. Ya, entonces tendría que ser 5 y 5 y 5, ¿no? 15. Ujú. 15. No son ensayos destructivos, ¿ya? Y luego viene de la resistencia a la compresión, Sí, la unidad, ¿no? A Exacto. ver, vea la tabla de resistencia a la compresión, la 11, la 11, ya solamente estás haciendo esfuerzo a la compresión, ¿ya? Y ese no es el nombre, o sea, es
tiene su nombre específico y la unidad es de albañilería. O sea, revisa la norma de albañilería y ahí te sale, es FM, ¿no? El FM que se mide en kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya? Y está el FB también, que es en pilas. No sé cualquiera es, pero es FM y FB, ¿ya? Y ustedes Sí. solamente se están quedando cortos, o sea, van a ser solamente en unidades. Regresemos a población y muestra. Ya. Ya, ahí, en este caso ustedes, miren, hasta ahorita solamente han fabricado 15 nada más. Ustedes van y le dicen al curado, sí, solamente vamos a fabricar 15 ladrillos ecológicos, los va a observar, ¿ya? Muy pocos. Ahora lo que ustedes tienen que hacer, van a tener que hacer es Pero fabricar ahí también cuantas no de influiría FB. en los días que vamos a tener curándolos, porque son de 7 días, de día 14 y de día 28, o eso no tendría nada que ver con los ensayos que hagamos. Ya, ese es un buen Por- dato. Porque habíamos O todos los considerado que ensayos íbamos los primero realizamos a los 28 15, días. claro, 15 a los 7 días, de ahí 15 más a los 14 y 15 más a los 28. Ya. mm, Por eso habíamos sacado nuestro cálculo de 45 unidades. O sea, ¿quieres ver cómo cambia la variación dimensional a los 15, a los 7, 14 y 28? O sea, 15, 15, 15, 45 Ujú. acá. Más que todo, viendo cuánto es su resistencia, ¿no? Y Ya, bueno, ahí pero estaríamos su ensayo también, pues, de alabeo y variación dimensional. ya. A ver, ¿cómo quedamos acá? Porcentaje de variación, indicadores. Y A también ver, otro, creo que la comparación pusimos también ya mira, dice, ya mira acá dice, insumos, ¿no? Han revisado ladrillos ecológicos. Ahí, en el Word que les he pasado, ya, están los procedimientos. Dice, primero, acondicionamiento de insumos, recolección, secado, trituración y tamizado del polvo de conchas de abanico hasta asegurar que pase el 100% de la malla número 200. ¿Ya? Todo tiene que pasar la malla, el polvo que ustedes trituren tiene que pasar la malla 200. Eso va, eso va a lograr un efecto de micro relleno y van a extraer suelo natural, ¿no? A su vez, se extraerá suelo natural desechando la capa vegetal y secándolo y tamizándolo para retirar partículas superiores. O sea, son ladrillos ecológicos, recordar, ¿no? El prueba de mecimiento exacto. Mediante ensayos previos de humedad, se someterá el polvo de conchas a un acondicionamiento de humedad, inyectando exactamente el volumen de agua que puedan absorber sus poros, llevándolo a la condición de saturado superficialmente seco. Esto asegurará que al contacto con el cemento no le sustraiga agua a la mezcla, ¿no? Ahí dice claramente, ¿no? Inyectando exactamente el volumen de agua que puedan absorber sus poros, llevándola a la condición de saturado superficialmente. ¿Cómo encontramos esa cantidad? Luego viene la dosificación y mezclado en seco, manteniendo una relación base comprobada volumétricamente. Cemento, suelo, arena y agua, ¿no? 0,5, 10, 0,5, 15 y 20 del polvo, saturado superficialmente seco, ¿no? Que el agua esté por dentro, pero por fuera no se note seco, ¿no? Ya prensado. ¿Ya han averiguado en qué ensayo van a trabajar? ¿Laboratorio? ¿Qué ensayo vamos a trabajar? ¿Qué El laboratorio? Sí. laboratorio.
Ah, ¿en qué laboratorio? Usted nos pasó este Ingelo del laboratorio de la Nacional, ¿no? Hemos Sí. considerado bueno, nuestro presupuesto ¿Han ahí. leído? ¿Han leído el procedimiento? Ese que les he pasado ahorita. ¿Lo han leído? No. Sí, lo estoy leyendo. ¿Ah? Sí, ¿Lo han leído? Pero si lo hubiesen leído, pues, a ver, dice acá. 6 unidades elaboradas con mezcla estándar, cemento, suelo, arena. 6 unidades con reemplazo adición, 5% del polvo de concha. 6 unidades, 6 unidades. Ah, porque ahí nos da un ya. total de 24, pero 24 sigue siendo corto, parece. ¿Cómo? No te entendí. En el Solo documento que sería, usted nos envió, nos da un total de 24 muestras. Ya, ya. pero no seguirá Y siendo muy poco, muy poco. sí, sí, sí. Sí, van a tener que ser pilas, muchachos. Y dije, ¿y por qué no hacemos así, como usted dice, así como nos manda en ese archivo, pero haciéndolo por día, por la cantidad de curado, ¿no? De los días. Así aumentaríamos, la La cantidad de cantidad de muestras. unidades y ya no haríamos pila, pues. Primero hacemos Ya, los ensayos a 7 días, de ahí a 14 y de ahí a 28 para ya. evitar Hagan el hacer. recálculo, hagan el recálculo, ya, y me envían el informe actualizado. Inge, y también tenía una consulta ahí Sí, sobre el de 0% porque nosotros pensábamos traer muestras, como estamos hablando del ladrillo de Chulucanas, queríamos traer de esos netamente, ¿no? Y hacer la comparación, porque ahí no, pones cero. tu suelo, tus ladrillos son ecológicos. Tus ladrillos ecológicos son suelo, cemento, arena. Ya. Mira, el ladrillo Ya. ecológico, Tendríamos que seguir entonces eso, el del cero sí, por ciento sin añadirle el polvo de polvo, concha. exacto. Los ladrillos con cemento, suelo, arena y agua. Ya, Ese es un ladrillo ecológico. Tiene que tener suelo, ¿ya? ya, ya está Ya bien. está bien. Y averígüense cuánto es cómo vamos a ver el tema para encontrar ahí mira, en procedimientos de ejecución experimental, en la parte 2 ya en el punto 2 indica, indica, se someterá el polvo de conchas a un acondicionamiento de humedad, inyectando exactamente el volumen de agua que puedan absorber sus poros. Pero ¿cómo encontramos eso? ¿Cómo sabemos cuánto es exactamente el agua que necesita? Primero hay que hacer ensayo de humedad, primero hay que hacer hidrometría, ¿ya? Necesitamos Ya, eso, esa información. claro. Una Tienen que idea, tener clara esa una idea, información. Inge, sería agregándole el polvo seco, ¿no? Y ver cuánto es la humedad que ha absorbido y de ahí contrarrestarle ese porcentaje. No podría, pero tendríamos que ir al laboratorio también, ¿no? Mira, porque ahí dice, en el punto 4 dice una prueba de la muñeca, control de humedad. Se añadirá el agua calculada, pero nosotros hay que saber cómo se hace el cálculo. Ahí en la misma IA lo encuentran, porque en la IA, ahí yo he subido papers, ¿ya? Bueno, sería cuestión de encontrar algunos papers también. Claro, para basarnos en eso. Sí,
porque y la IA saber nos puede dar quizás algún valor, pero para fundamentar tiene que ser el cálculo, el con paper. procedimiento del cálculo, el procedimiento del cálculo. Suban los papers que han encontrado ustedes, suban a la IA, ahí les he pasado, y hagan esa pregunta. ¿Cuál es el procedimiento del cálculo? Ya para el punto 4, porque ahí dice calculada. Se añadirá el agua calculada. Pero ¿cómo calculamos esa agua? Tal vez en los papers podamos encontrar alguna alternativa, ¿ya? Y Ya. con eso ya elaboras la nueva propuesta, me envías una tabla, ¿ya? Me envías una tabla y me indicas, ingeniero, vamos a ensayar tantas unidades a compresión, a 7, a 14 y a 28, ¿no? Nos sale tantas unidades, Claro, ¿ya? Y vamos a ensayar para variaciones dimensionales 5, 5, 5 y a la vez 5, 5 y 5. Y recordar que su tesis es experimental y para que tenga un sustento estadístico necesitan datos, necesitan una buena cantidad de datos, porque si no tienen una buena cantidad de datos, puedo hasta decir, no, con cinco valores yo no tengo nada, no claro, tengo buenos resultados, entonces necesitan un sustento científico. El jurado te va a decir, no, pero con 5, a mi parecer, no me parece una buena cantidad de datos para hacer estadística. Ustedes dicen, sí, según tal autor, ¿no? Según Varas, según tal autor, con 5 datos sí podemos encontrar, ¿no? Un valor estadístico suficiente, ¿no? claro. Según la normativa estaba de 3 a 5 Ya, entonces, ensayos. lo Claro, citas y para la normativa. hay que citarlo. Ay, Claro. ingeniero, entonces cogeríamos, modificaríamos estos valores que hemos puesto de 5, 10 y 15. Sería de 0, 5, 10, 15 hasta el 20%. Ya, súbele a 20. ¿Y los papers trabajan 20? No, hasta 15. En los papers trabajan hasta 15. 15. No he visto que trabajen hasta Ya, 20. mira, entonces, ¿sabes qué? Métele acá 7.5 y 12.5. Y tienes 4. Uno, 2, 3, 4. Con 4 grupos de control ya no te molestan. Más tu grupo patrón, tienes 5. Con 5 grupos experimentales ya nadie te molesta. Ya, Ya, aumentar entonces los grupos, porque acá sí Sí. en el paper que tenemos solamente 5, 10 y 15. Ya, claro. entonces su aporte sería soporte mejor para ustedes todavía. Su Ah, aporte pero también sería en el paper también han hecho lo que son pilas. pilas, Ujú. pilas, o sea, yo creo que se podrían hacer ya sé, miren, ustedes se encuentran, ya sé, miren, primero encontramos la dosificación óptima. ¿Cuál es la resistencia a la compresión más alta que llevan de estos porcentajes? Ya tenemos 0, 5, 7.5, 10, 12.5 y 15, ¿ya? Son Ya, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 grupos. Supongamos que la resistencia a la compresión mayor la sacó 10, ¿ya? O 7.5. Supongamos, ¿no? Un valor cualquiera. Ya. Y Ujú. a este, de acá, yo a este recién construiría las pilas. Ah, ya, claro, claro. Con el que tengo mayor resistencia, construyo las Sí. pilas y los paso otra vez a ensayo. Unas tres, ajá, unas 3 pilas de acá y unas 3 pilas de control, pues, ¿no? De 0. Tres Porque pilas de las pilas acá, también se puede hacer de dos unidades o de 3 unidades. 3 hiladas. 3 hiladas. Revisa. Ujú. Tres hiladas mínimo son, sí. Revisa lo Claro, que dice la norma de ensayos. ¿Ya? Sustentado con la norma. Sería Mínimo con ya. creo el que son tres mortero hiladas. tradicional, ingeniero. ¿Cómo? Unir pilas con el mortero tradicional. Hay que ver cuál es el mortero. También, en la norma indica, en la norma te debe dar la dosificación del mortero. Ya, Porque un mortero, pues, o sea, ya analizar el mortero es otra tesis también. sí, pues. No es mucho. Y ya ampliaríamos todo. Se Sí, escapa de nuevo. ahí sí no. Sí.
Ese es para tu tesis de maestría. Ah, ya. ¿Ya? Quedamos así, pues, muchachos, ¿ya? Lo actualizan y me envían su Sí, tablita, pues. Revisamos. Ya, vamos a evaluar todo otra vez. Primero a verificar lo de la absorción del agua. Me comentan cuál es el procedimiento de el de la humedad para, para el polvo de concha. ¿Ya? Sí, Ya, pues, entonces, queda pendiente eso. ¿Ya? ya, Inge, está bien. Ok, listo. Muchas gracias. Gracias a usted Eh, también. a ustedes, a ustedes. Paolo, continuamos en unos minutitos, ¿ya? ¿Está Paolo? Ingeniero. Sí, sí. Ya, en unos minutitos, ya, Pablo, 10 minutitos, por favor. Continuamos.
Ok, Pablo, continuamos, te escucho. Sí, ya que ingeniero hay proyecto. Adelante. ¿Logra visualizar, ingeniero? ¿Sí? Ya, está bien. Ok. Bueno, muy buenos días, ingeniero. Vengo a presentar mi proyecto de investigación titulado Impacto de la ceniza y la fibra de bagazo de caña en las propiedades físico-mecánicas del adobe en Piura en el año 2026. Como realidad problemática tenemos que según el Programa Nacional eh, de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estimó que el 30% de las edificaciones construidas con adobe presentaron una vulnerabilidad estructural. Además, el Instituto Nacional de Estadística indicó que el 27% de las viviendas del país estuvieron construidas con materiales de baja resistencia. Por otra parte, el gobierno regional de Piura en el año 2025 manifestó que 66.000 viviendas en Piura tienen una infraestructura deficiente. Asimismo, el Ministerio del Ambiente en 2024 reportó que la generación anual es de 1.2 millones de toneladas de gabazo de caña. Ante ello, se requiere aprovechar este residuo como material sostenible para viviendas eficientes. Ahora, presentando lo que es la problemática, el objetivo, el problema general de esta investigación es ¿cuál fue el impacto de la ceniza y la fibra de gabazo de caña en las propiedades físico-mecánicas y los bloques de adobe de piedra? Como objetivo general es determinar el impacto de la ceniza y la fibra de bagazo de caña en las propiedades físico-mecánicas. Y como hipótesis general, se puso que la adición combinada de ceniza y fibra de bagazo de caña impactó significativamente en las propiedades físico-mecánicas. Ahora, ¿cómo logramos llegar al objetivo general con los objetivos específicos? Los cuales son eh, caracterizar las propiedades físicas plásticas del suelo base para la elaboración de bloques de adobe en el lugar de estudio, que es de Piura en Soho. También determinar el efecto de las cenizas y la fibra de bagazo de caña en las propiedades físicas de los bloques de adobe. Determinar el efecto de la ceniza y fibra de caña de azúcar en las propiedades mecánicas. También determinar la dosificación óptima combinada de la ceniza y fibra de bagazo de caña para maximizar el desempeño físico-mecánico. Y por último, analizar la viabilidad económica mediante el análisis de costos unitarios del impacto de caña y bagazo. Ahora, en cuanto a las teorías y aportes que fundamentan mi investigación, tenemos en el marco internacional, acá EGAL, su investigación del año 2025, eh, que se determina con la optimización del concreto con ceniza de gabazo y polvo de piedra en su impacto en las propiedades mecánicas. El aporte que realizó en su investigación es que reemplazó el cemento por ceniza en porcentaje de 0, 3, 6 y 9, 12 y 15%, donde se obtuvo que el 9% de la adición de cenizas del bagazo de caña resultaron que tuvieron un marco positivo, ya que mejoraron las propiedades mecánicas significativamente. Para la resistencia a la compresión mejoró un 10.16%, la tracción un 11.62% y la flexotracción un 5.22% en las mezclas de alto rendimiento. Esta está publicada en la revista científica Scientific Reports. Continuando con Samirak en 2025, también un marco internacional, en su investigación titulada Propiedades mecánicas y durabilidad en bloques de tierra estabilizada con ceniza de bagazo de caña, en su aporte sustituyó la arena por la ceniza, logrando un margen de 0 a 25%, con proporciones de elementos de 0 a 10, donde se logró obtener que adicionando un 20% de ceniza o base de caña, se lograron una óptima para densificar y maximizar las propiedades mecánicas, alcanzando un 7.43 megapascales de resistencia corresponde a la compresión, y para la fuerza de flexión representó un 26 a 28%, publicada en la revista científica de materia. Parte de Pérez Curie, en el marco nacional, y en su investigación análisis de propiedades mecánicas del lodo con fibras
vegetales de Chile y para una construcción sostenible, buscó optimizar las propiedades del adobe con fibra y con callo, donde se analizó con concentraciones de 0 a 6%, donde los resultados alcanzaron a la compresión un 29,43 kilogramos sobre centímetro cuadrado con una adición del 3% de fibras, lo que representa un aumento del 32,88% del adobe tradicional. Para la extracción indirecta elevó su resistencia a un 217,43% y para la flexión un 47,7%, representando 17,80 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con concentraciones de 4% de fibra. Por parte de Vázquez Arteaga, en su investigación de análisis de propiedades físico y mecánicas con adición de bagazo de caña y azúcar, se logró determinar que el 2% de fibra de bagazo aumentó un 48,96% en cubos y 19,35 frente a los 12,97 kilogramos al partón inicial que se demostró en los grupos experimentales. Este diseño experimental que adoptó el investigador se investigó en concentraciones de 0 a 3% de fibra en 195 bloques de adobe y 10 muretes, mostrando una mejora de respuesta estructural a compresión de 48,96% y 23,85%, con la adición de muretes en concentraciones de 2% de fibra. Ahora, el tipo de la investigación que se ha realizado, el enfoque es cuantitativo. Aquí se van a medir las variables, se van a cuantificar, se van a llevar al laboratorio, se van a extraer de ellos datos estadísticos, valores numéricos para poder nosotros procesarlos y llegar a nuestro objetivo. Ahora, el tipo de investigación es aplicada. ¿Por qué? Porque este tipo de investigaciones busca resolver problemas específicos del lugar, en este caso que es de Piura, SOH, en la unidad de análisis de los bloques de Adobe. Ahora, en cuanto al diseño, el diseño es experimental puro. ¿Por qué experimental puro? Porque aquí se manipulan las variables. La variable es independiente para medir su efecto y cómo influye en la variable dependiente. En este caso, la variable independiente son la adición de bagazo de caña de azúcar en su presentación de ceniza y fibra en las propiedades mecánicas del adobe. Ahora, en cuanto al alcance, es explicativo. Esto se debe porque nuestro diseño es experimental, donde acá se responden las causas y fenómenos, respondiendo con los porcentajes de ceniza y de fibra adicionando para ver el comportamiento de las propiedades del adobe. Llegando a nuestra parte de la tabla de optimización de variables, en la variable independiente, en el impacto de ceniza y fibra de base de caña de azúcar, tenemos a Kudrogo en el año 2023 manifiesta que la ceniza de agabazo de caña actúa como aglutinante puzolánico que estabiliza químicamente los bloques de tierra, mientras que Sharma en 2024 sostuvo que las fibras naturales funcionan como refuerzo de atracción y puentean las microfisuras, limitan su propagación y grietas por contracción, aumentando la tenacidad y matriz de la arcilla. La dimensión de la composición de la mezcla, teniendo sus indicadores con la adición de porcentaje de fibra de 0, 2, 4 y 6%, para la adición de ceniza de 0, 10, 15 y 20, a una escala de razón continua. Para la parte dependiente, que es las propiedades físico-mecánicas del adobe, tenemos a Vermeer Sharma en el año 2021, que manifiesta que es el conjunto de propiedades intrínsecas de la unidad de bañería para su estabilización volumétrica, para ver su capacidad de carga, su resistencia al interpreterismo y la penetración de humedad capilar a lo largo del tiempo. La definición operacional, este estudio se centrará en elaboración de ensayos en laboratorio, evaluación experimental, regulados bajo las normativas técnicas peruanas, con fichas. Las dimensiones son las propiedades físicas y mecánicas. En las propiedades físicas vamos a medir la variación dimensional y el alabeo como pruebas no destructivas, y como destructivas se van a medir la resistencia de los bloques. Ahora, en cuanto a nuestra población, la población será constituida por bloques con las materias de la región Piura.
En tal sentido, se consideran parámetros de inclusión de unidades que cumplan rigurosamente las dimensiones estandarizadas. Ahora, ¿qué dimensiones tendrá cada unidad de análisis? Se establecerán bloques de adobe de 30 por 20 por 10 centímetros establecidos en la norma de 0,80 que define sobre unidades de minería de tierra reforzada. Ahora, en nuestra muestra, la muestra está constituida por 20 bloques y 20 pilas, dirigidos a pruebas de compresión bajo la norma de 0,80 evaluados por esfuerzos axiales a compresión, y los bloques serán evaluados para la variación de grupo, de alabeo y variación dimensional. ¿Estos cómo están organizados? Están organizados en cuatro grupos. ¿Cuáles son los grupos? Tenemos nuestro grupo de control del 0%, no es un adobe tradicional, que está constituida por 15 unidades. Nuestro primer grupo experimental, donde se adiciona el 10% de ceniza más el 2% de fibra, que también tendrán 15 unidades de bloque de adobe. Nuestro segundo grupo experimenta el 15% de ceniza más 4% de fibra. Tercero, 20% de ceniza más 6% de fibra. Estos valores me sustento a mis antecedentes, entonces de mis papers y investigadores, tanto Sharma y Vázquez, sustentan sus investigaciones en el marco nacional, donde ven los porcentajes tanto para cenizas y fibras en distintas investigaciones, ya que estas se han analizado independientemente, pero no en su edición conjunta en una investigación en sí. ¿Por qué? ¿Por qué se ha denominado la muestra de 60 bloques y 20 pilas? Este es un muestreo no probabilístico, ya que la cantidad de muestras cae bajo criterio del investigador, en este caso mi persona. Ahora, en cuanto a la población, las técnicas a implementar. ¿Cuáles son las técnicas? Las técnicas que se van a implementar en esta investigación son la observación directa, evidenciando el fenómeno con la finalidad de obtener un análisis documental y mecánico con los ensayos de laboratorio. Ahora, ¿cómo puedo documentar eh, con la observación? Esto gracias a las fichas estandarizadas que te brinda la norma técnica peruana, que te permite registrar cada ensayo que en este caso es para el análisis pluviométrico, límite de consistencia o límite de Actebro, como se bien se dice, o para ensayos de alabeo, variación dimensional y para resistencia de compresión. Estos ensayos tienen fichas técnicas que son específicamente en la 399.613 y también especificada en la norma de 080 para a bloques red de tierra reforzada. En cuanto a la confiabilidad, ¿cómo tenemos la confiabilidad de nuestra investigación? No se aplicarán coeficientes estadísticos. ¿Por qué? Porque esto depende ya del sustento científico a la calibración de la máquina, homologada por entidades reguladoras, asegurando la precisión y exactitud en cada lectura, teniendo así cada rigor científico para nosotros poder validar nuestros resultados. Ahora, ¿se validaron instrumentos? No. En este caso de este tipo de investigación no es necesario el valor de juicio por experto. Se ha omitido porque se implementarán instrumentos internacionales estandarizados. Como bien mencioné antes, las fichas técnicas estarán estandarizadas por la norma técnica peruana, adecuada para cada ensayo, ya para pruebas destructivas y no destructivas. Ahora, ¿qué técnicas de análisis de información se aplicó? La estadística descriptiva, que permite resumir un conjunto de datos con la finalidad de comprender la distribución de las variables y la dispersión y tendencia que da resultado. Además, la estadística inferencial ANOVA para comparar medidas de tres o más grupos independientes, determinar si existe una diferencia significativa entre ellos que se van a categorizar en cada grupo de control y experimental con diferentes proporciones de ceniza y fibra. En aspectos administrativos tenemos los recursos no monetarios y monetarios, donde en los servicios a terceros en monetarios sale que el costo del servicio de laboratorio sale 4.351 en la institución y pasajes y viáticos 200. Y aquí presento lo que es el cronograma de ejecución del proyecto para la elaboración de la presente investigación. Gracias. Muy bien, Pablo. No tengo muchas preguntas. Por favor, proyecta dónde está la matriz de la operacionalización. Ya tienes composición de la mezcla 0, 2, 4, 6 y 8 y 0 ya. ¿Cuántos grupos de control tienes? ¿Grupos experimentales? 3 y uno de control. 3. Sí, 3. ¿Cómo son? ¿Me puedes detallar cómo son?
Claro, el primer grupo de controles donde es el adobe tradicional, sin Cero, adición de cero. fibras, 0,0. Ya, El ok. primer grupo es de 10 de ceniza y 2 de ciento de fibra. Ah, Y ya. en ese 15 y grupo 4, van, sí, 26. van a haber 15. En el siguiente grupo de 15 y 4%, 15 más. Del de 26, 15 más. Sumado todo ello es un valor de 60. Ya. Ahora, cuando ya ¿Cuánto? tengamos los resultados de esa parte, los Ya, mejores resultados que ya se obtienen por base a la hipótesis planteada, se van a realizar las pilas. En este caso voy a realizar 20 pilas con los mejores resultados para poder sacar provecho de ello y así poder enriquecer la investigación. ya. Genial, genial. ¿Cuántas unidades de Adobe vas a... Ahí en tu población y muestra, por favor. Sí, Ya, tienes 60 bloques y 20 pilas. sí, Ya, de esos 60 bloques está acá, ¿no? Bien, 15, 15, 15, 15, bien. Y aquí tienes que aclarar, son 20 pilas de cuántas hiladas. ¿Ya? son tres, normativamente son tres, claro. Ya. Hay que ponerlo, pues, ¿no? Ya está Hay que bien, genial. aclararlo. Ya, tres pilas de tres, Pilas ¿no? Tres de tres hiladas. hiladas, tres Ya. hiladas. Sí. Estas dimensiones están en la norma de Adobe. Vale. Sí, sí, Están. están dispuestas. Ya, Sí, claro. Pero ya, voy a adecuarlas porque cuando fui a cotizar en la Nacional me dijeron que la puedo ya, adecuar, pero con sustento. Más que todo ya, reducirle de ese 10 a 8 para que las tres hiladas caben en la prensa y así poder ya, analizarlas. Y ya, como le perfecto. consulté me dijo normal, pero que lo sustentara y eso estoy haciendo. Ya, entonces aquí tendrías que ir 8, pues, ¿no? Sí, 8 pero y tú le como está aclaras. en mi... Sí, claro. Eso tengo que actualizarlo Le- porque en mi informe sí puse 10. claro, ahí al jurado tú le aclaras, ¿no? Por norma es Ujú, 320-10, pero ya para fines prácticos y ensayos se redujo 2 centímetros la altura del bloque para poder ingresar, ¿no? Para hacer los ensayos a la ujú, compresión exacto. de las pilas, pues, ¿no? Ujú. Ya, listo. Yo tengo todo claro, Paolo, muchas gracias, de verdad, está todo claro. No tengo más preguntas. ¿Ya? Ya, Muchas ingeniero. gracias, Paolo. Muchas gracias. Gracias, Nos ingeniero. estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.